Bueno, buenos días. Mi nombre es Daniel Pérez, yo vengo del INE de Chile. Estamos muy felices por estar acá y lo que voy a presentar son los resultados preliminares de el diagnóstico que hicimos acerca de la brecha de armonización existente entre las encuestas de fuerza de trabajo de muchos países de la región y la última resolución de de la Conferencia Internacional de Estadísticos del Trabajo, de la 19ª, ¿no es cierto? Una cosa clara desde el principio, cuando hablamos de brecha, ¿no es cierto? Porque acá mucho se va a repetir esta palabra brecha, nos referimos precisamente a esta distancia que existe entre lo que hacemos los países, ¿no es cierto? El contenido y las metodologías de nuestra encuesta de fuerza de trabajo y las recomendaciones internacionales, en este caso de la primera resolución de la 19ª. Ahora sí. Entonces, lo que vamos a ver en primer lugar van a ser ciertas consideraciones metodológicas, ¿no es cierto?, de qué es lo que se trató esta consulta, este proceso de levantamiento, y luego vamos a analizar las principales brechas en diferentes áreas o en diferentes módulos de lo que fue la consulta misma. Dentro de esos módulos están las formas de trabajo, la situación en la fuerza de trabajo, personas ocupadas, desocupadas, etcétera. Lo vamos a ir viendo a medida de que avance la presentación. Entonces, algunas cosas, digamos, básicas para partir, es que nosotros realizamos una consulta online, la mayoría de los países que están acá la respondió. Esta consulta consistió en 13 módulos, agrupados en 105 preguntas, que en la base de datos terminaron siendo alrededor de 250 variables. Estas preguntas eran de carácter abiertas y cerradas, y el levantamiento se realizó entre septiembre y octubre del presente año. Esto nos arrojó un total de 14 países y de 15 encuestas, puesto que Bolivia registró más de una encuesta, digamos. Lo que tenemos acá son los módulos del cuestionario, que es básicamente la forma en la cual vamos a estructurar nuestra presentación. Vamos a dar cuenta de las diferentes brechas para cada uno de estos módulos, que son básicamente formas de trabajo, situación en la fuerza de trabajo, personas ocupadas, personas desocupadas, horas de trabajo semanales, subutilización de la fuerza de trabajo, subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo, fuerza de trabajo potencial, informantes en la encuesta y visitas al hogar, frecuencia de recolección, difusión y publicación de resultados, información en otras encuestas y luego desafíos futuros. Para efecto de la presentación y de la organización de los resultados vamos a estar presentando básicamente hasta el módulo E, que es fuerza de trabajo potencial, puesto que los módulos siguientes tienen más que ver con las características internas de las encuestas, los posibles desafíos de armonización, ¿no es cierto?, si es que es posible encontrar datos o información de la forma de trabajo en otras encuestas que no sean las encuestas principales de fuerza de trabajo, etc. Por eso nos vamos a remitir básicamente hasta el módulo E. Adelante. Acá tenemos la lista de los países participantes, son un total de 14. Como ven ahí, de hecho, Bolivia respondió por 2 encuestas y ahí nos dan las 15 encuestas dentro de los 14 países. Entonces, para ya empezar a entrar en tierra derecha, algunas cosas que hay que tener en consideración en primer lugar es que acá no estamos presentando datos de comparación entre países. Estamos presentando datos agregados del total de los casos que tenemos en nuestra base y no casos específicos de la comparación que exista entre cuál o tal país. En segundo lugar, que estamos presentando fundamentalmente las principales brechas y los principales aspectos donde hay coincidencia con la resolución, pero no el diagnóstico completo, puesto que alargaría de manera excesiva esta presentación, que por lo demás ya es bastante larga. Estos resultados también son preliminares, puesto que la ficha aún necesita algunos ajustes, aún nos queda dialogar con algunos países con respecto a algunas respuestas que nos entregaron, que por lo menos a nosotros nos merece alguna duda, y necesitamos confirmación, pero de todas maneras fue un instrumento bastante útil y los resultados que entregamos con ello pueden dar efectivamente una visión de lo que está sucediendo en la región. Y la versión final del diagnóstico se realizará con el reporte que ustedes han entregado y no solamente con la base de datos. Y lo último con respecto a este punto, que es
una de las cosas más importantes es que lo que yo voy a presentar acá no es necesariamente representativo de lo que cada país va a querer armonizar finalmente. Nosotros acá vamos a dar una visión regional, donde puede que las brechas sean muy mínimas, pero tal vez hay un país que tiene una brecha mayor y ahí pueden estar concentrados sus esfuerzos a la hora de pensar un proceso de armonización. Entonces, vamos ya con respecto al tema de las brechas. En primer lugar, vamos a hablar de las brechas con respecto a la medición de las diferentes formas de trabajo. Como ustedes saben, una de las mayores innovaciones de la resolución es incorporar otras formas de trabajo. En primer lugar, con respecto a la producción para el autoconsumo, tenemos que 6 de los 14 países no lo miden, 5 lo hacen solo de forma parcial y solo 3 declaran medir el trabajo de la producción para el autoconsumo. Esto evidentemente es tal y cual como está definido en la 19ª. Hay países que también lo miden de otras maneras, precisamente por eso están los 5 en esta forma parcial de medirlo, pero la pregunta es, por aquellos países que lo miden, ¿cómo está normado, digamos, en la resolución de la 19ª? Y luego tenemos acá la respuesta de los países que nos dicen que no lo miden y les preguntamos, bueno, para lograrlo entonces sería necesario, y acá están las diferentes alternativas de respuesta, agregar preguntas, agregar opciones o agregar o suprimir saltos son las que tienen mayor prevalencia y afortunadamente aquí donde habría que cambiar radicalmente el cuestionario solamente tenemos un país. Con respecto al trabajo en formación no remunerado, tenemos que son 8 los países que no lo miden, ¿no es cierto? Solo 1 de forma parcial y 5 que lo estarían midiendo como lo dice la última resolución, ¿no es cierto? Tenemos que para lograrlo habría que agregar preguntas o también, con una prevalencia bastante alta, cambiar radicalmente el cuestionario. Con respecto al trabajo voluntario, tenemos también que la mayoría de los países no lo miden, siendo 8, y solo 2 dicen medirlo, y para poder medirlo, los países nos indican que en su mayoría deberían agregar preguntas. Y otras actividades productivas, que es tal vez la forma de trabajo, digamos, menos profundizada en la resolución, evidentemente el número que dice no medirlo es altísimo, son 11 países, donde para lograrlo la mayoría indica que deberían agregarse preguntas también. Y por último, el trabajo en la ocupación, que es precisamente a lo cual nos vamos a dedicar en mayor medida durante la presentación. Vamos a estar analizando sobre todo las brechas en la medición de trabajo en la ocupación. Tenemos evidentemente un número altísimo de los que dicen que sí, solo 2 casos dicen que se mide de forma parcial y eso es porque hay algunos desajustes con respecto a lo que dice la resolución y lo que hacen los países para medir el trabajo en la ocupación y evidentemente no hay ningún país que diga no medirlo. No. Entonces, con respecto al tema de formas de trabajo, ciertas conclusiones preliminares o ciertas cosas que podemos ir sacando en limpio dicen relación con que es evidente que la mayoría de los países no mide las formas de trabajo que no sean el trabajo en la ocupación, ¿no es cierto? Ahí efectivamente está la mayor brecha y es que las encuestas de fuerza de trabajo, las encuestas de empleo están orientadas fundamentalmente a medir el trabajo en la ocupación y las demás formas de trabajo no están siendo capturadas en su mayoría. El trabajo en formación no remunerado es la segunda forma de trabajo más medida en la encuesta de fuerza de trabajo en la región. Y el trabajo en la producción para el autoconsumo pareciera ser la forma de trabajo con mayores posibilidades de armonización, puesto que es la que presenta la mayor prevalencia en las mediciones de forma parcial. Con respecto al módulo de situación en la fuerza de trabajo, tenemos acá algunas cosas que son básicamente de denominación, pero que dan cuenta de la diversidad en la adopción de los conceptos o de los términos que utilizamos para referirnos a los conceptos. Tenemos que las personas que realizan trabajo en la ocupación son en su mayoría llamados ocupados o personas ocupadas, siendo minoritarios los países que se denominan en personas con empleo o personas empleadas, ¿no es cierto? Y las personas fuera de la fuerza de trabajo se siguen llamando todavía de manera mayoritaria inactivos, ¿no es cierto? Solo 4 países hablan de población fuera de la fuerza de trabajo. Esto básicamente de términos, ¿no es cierto? Vamos. Y con respecto al umbral mínimo para la edad de trabajar, tenemos una diversidad bastante grande que va desde los 10 hasta los 15 años, siendo esta última la de mayor prevalencia. Y ningún país cuenta con un umbral máximo, lo cual no está de más decirlo, está en línea con lo que dice la resolución.
Con respecto a los iniciadores disponibles y las personas desalentadas, dos grupos particulares que requieren tratamiento especial por parte de las encuestas, tenemos que la mayoría de los países clasifican a los iniciadores disponibles como parte de la desocupación, siendo 3 los que los clasifican fuera de la fuerza de trabajo y uno, digamos, no contestando esa pregunta. Estando la mayoría, por tanto, digamos, en línea con lo que dice la resolución de la 19ª. Y con respecto al desaliento, tenemos que también la mayoría los clasifican fuera de la fuerza de trabajo y solo 4 en la desocupación, estando también la mayoría en línea con lo que dice la 19ª. Con respecto a grupos específicos, tenemos 4 países cuyas encuestas no permiten identificar personas ocupadas residentes que trabajan en unidades económicas residentes, 9 cuyas encuestas no permiten identificar personas ocupadas residentes que trabajan en unidades económicas no residentes, y 13 países cuyas encuestas no permiten identificar personas desocupadas residentes que buscan trabajo fuera del país. Esto dice relación fundamentalmente con la ausencia de preguntas en las encuestas que nos permitan saber si las personas son residentes o no y si las unidades económicas en las que trabajan son residentes o no. Entonces, algunas cosas para ir cerrando el módulo de la situación en la fuerza de trabajo es que en general no se aprecian grandes brechas. El tema de los umbrales mínimos, si bien hay una gran diversidad, esta diversidad es difícilmente armonizable y lo que importa es que el criterio está armonizado. Y ahí lo que dice la 19ª es que este sea el mínimo legal o el año en el que cesa la enseñanza obligatoria, y ahí pareciéramos estar en línea. En general, el tratamiento de los iniciadores disponibles y de los desalentados está acorde con la recomendación internacional, salvo precisamente algunos casos, que si no me equivoco son 3 para el caso de los iniciadores disponibles y 4 para el caso de los desalentados, y que las mayores brechas se pueden encontrar en la identificación de grupos específicos, ¿no es cierto?, en relación a si son trabajadores residentes o no y si trabajan en unidades económicas residentes o no. Con respecto al módulo de personas ocupadas, tenemos la definición que nos entrega la 19ª, donde nos dice que las personas en la ocupación o personas ocupadas se definen como todas aquellas personas en edad de trabajar que durante un periodo de referencia corto se dedicaban a alguna actividad para producir bienes o prestar servicios a cambio de remuneración o beneficios. Acá tenemos los requisitos que se le solicitan en las diferentes encuestas a las personas para ser consideradas ocupadas. Tenemos que en 12 países el requisito es que no hayan trabajado ni una hora, pero tienen un trabajo remunerado al cual volverá. Estos los denominados ocupados ausentes, ¿no es cierto? Que hayan trabajado al menos una hora a cambio de remuneración o beneficios, son 11 países. Que hayan trabajado al menos una hora y, por último, que tenga un trabajo remunerado. Estas preguntas evidentemente eran de selección múltiple y es por esto que el residuo, lo que falta para llegar a 14 son los que no cumplen ese criterio. ¿Cuáles de las siguientes situaciones se incluyen en la encuesta como personas ocupados? Tratamiento de casos específicos. Aprendices remunerados, en 10 países son considerados como personas ocupadas. Aprendices no remunerados, ¿no es cierto?, lo que sería el trabajo en formación no remunerado, en 3 países es considerado como personas ocupadas, lo que estaría fuera, digamos, de la norma internacional. Para 13 países, el familiar no remunerado es una persona ocupada. Para 9 países, aquellas personas que colaboran con un asalariado también es considerado como personas ocupadas. Y las personas que trabajan en programas de promoción del empleo también son personas consideradas ocupadas. Acá no está en el gráfico, pero en la encuesta decía con remuneración, lo cual es evidentemente importante para distinguir entre el trabajo de la ocupación y el trabajo en formación no remunerado. Y aquellos suspendidos sin garantía, o sea, los ocupados ausentes que no tengan garantía de retorno, ningún país lo considera como personas ocupadas, lo cual está precisamente en línea con lo que dice la resolución. Con respecto a la producción de bienes para el autoconsumo, acá hay algunas cosas que son bastante interesantes. En primer lugar, todo lo que es la barra negra son aquellos países donde falta información, donde los países declaran no poder responder básicamente a la pregunta. Y luego tenemos que las personas que se dedican, ya sea en parte o todo el tiempo, a la producción de bienes para el autoconsumo, reciben el siguiente tratamiento.
Tenemos, por ejemplo, que este tipo de personas, las que trabajan en la producción para el autoconsumo, en 4 países son considerados personas ocupadas. En 4 países también son considerados como ocupados y trabajadores por cuenta propia. Si es que lo que producen es significativo para el hogar, considerarlos ocupados, ningún país, digamos, considera ese criterio. Si es que la producción es importante para el país, un país considera que la persona estaría siendo ocupado. Si es que trabajan al menos 1 hora a la semana, en esa forma de trabajo, evidentemente, 4 países consideran que son ocupados. Si trabajan al menos 15 horas a la semana, 2 países consideran que son ocupados. Si producen al menos una parte para el mercado, y esto es importante, 7 países dicen que son ocupados. Y si es que producen principalmente para el mercado, 8 países dicen que son ocupados. No olvidemos que la resolución dice que el destino previsto de la producción tiene que ser principalmente para el mercado, ¿no es cierto? Independientemente de si la producción es importante o no para el país, si es importante o no para el hogar, si trabaja 1 hora o 15 horas, etc. 4 países lo excluyen automáticamente de la ocupación. Bueno, son desocupados si es que cumplen con los criterios de búsqueda de disponibilidad, etc. Y acá lo mismo, preguntamos qué tan frecuentemente las personas en edad de trabajar en el país realizan las siguientes actividades de autoconsumo. Lo que tenemos fundamentalmente acá es falta de información, lo cual evidentemente está en línea con lo que decíamos al principio, y es la gran brecha que existe para medir otras formas de trabajo que no sea el trabajo, la ocupación, ¿no es cierto? Y tenemos las personas, o los países más bien, donde hay personas que realizan trabajos de agricultura, de ganadería, etcétera, y están las prevalencias, pero en general son bajas por la falta de información. Con respecto al servicio doméstico, que también es un elemento al cual se le dio cierta relevancia al interior de la consulta, lo que tenemos es que hay un tratamiento bastante diverso de los países a la hora de considerarlo en general como trabajo dependiente o trabajo por cuenta propia, ¿no es cierto? Y tenemos, por ejemplo, si el servicio doméstico siempre se considera como asalariado, tenemos que 8 países lo consideran siempre como asalariado y 5 no necesariamente. Como asalariados, si trabajan para un único hogar, tenemos 5 países que lo consideran de esa manera. Como una categoría de ocupación separada del resto, vale decir que en el clasificador de situación en el empleo haya, digamos, un ítem especial para el servicio doméstico, tenemos que eso es así para 6 países. Y lo que en general nos da cuenta este gráfico es que el tratamiento es diverso, digamos, y que efectivamente hay que tener algún tipo de estandarización para este tipo de casos. Con respecto a este módulo, podemos decir también que no se aprecian grandes brechas en general, pero sí, sobre todo para el tratamiento del trabajo en la producción para el autoconsumo y sobre todo de su diferenciación con respecto al trabajo en la ocupación. Ahí es donde se aprecian mayores brechas, probablemente es donde ahí van a tener que estar orientados los mayores esfuerzos de armonización, pero hay que tener cuidado, puesto que es donde pueden haber mayores impactos en los indicadores principales de las encuestas. Esto evidentemente está en línea con lo observado en el módulo A, y es que las formas de trabajo que no son trabajo en la ocupación están medidas de manera bastante pobre o básicamente no están siendo consideradas en la encuesta. Y por último, lo que veíamos en el último gráfico, que es que hay una gran diversidad en el tratamiento del servicio doméstico y su clasificación en la CIS, o su incorporación en la CIS. Con respecto al módulo de personas desocupadas, tenemos la definición que nos dice que las personas desocupadas se definen como todas aquellas personas en edad de trabajar que no estaban ocupadas, que habían llevado a cabo actividades de búsqueda de un puesto de trabajo durante un periodo de referencia especificado y que estaban actualmente disponibles para ocupar un puesto de trabajo en caso de que existiera la oportunidad de hacerlo. Lo que tenemos acá es que prácticamente todos los países dicen estar en línea con la definición. No recuerdo cuál era el país que decía que no está en línea, creo que era Ecuador, pero no estoy seguro. No sé si ahí los colegas ecuatorianos podrán aclarar. Luego, dentro de la definición de desocupados, se incluye a los iniciadores disponibles para trabajar. La mayoría de los países dicen que sí, estando en línea con la resolución, pero son 5, que no es un número despreciable, los que nos dicen que no. Y luego, la pregunta es que si es que existen algunas situaciones en la encuesta de personas que se clasifiquen como desocupados, aunque no hayan buscado trabajo y no se encontrarán disponibles, y no hay 3 países donde sí hay situaciones.
y ahí no recuerdo bien cuáles eran, creo que Santa Lucía es uno, Argentina es otro, y no sé si Perú es otro, pero son situaciones que no escapan, digamos, a lo que dice la resolución. Son personas que encontraron trabajo, por ejemplo, después de la semana de referencia de la encuesta. Son situaciones más o menos de esas naturales. Con respecto a la disponibilidad de información, tenemos que la mayoría de los países se pregunta por el tiempo de búsqueda hasta el momento de la encuesta, o sea, no la mayoría, en la totalidad de los países más bien. Tenemos que en la totalidad también se puede cuantificar el número de desocupados que han estado buscando trabajo por más de 12 meses, pero de manera contraria tenemos que solo en 3 países se publican indicadores de desocupación de larga duración, ¿no es cierto? En general, con respecto a este módulo, vemos que no hay grandes brechas, pero lo que sí podemos apreciar es la contradicción o la diferencia entre la disponibilidad de información y la publicación de resultados para efectos de la desocupación de larga duración. Con respecto a la fuerza de trabajo potencial, tenemos los diferentes grupos de población a los cuales se les pregunta acerca de su disponibilidad para trabajar y de si han iniciado actividades de búsqueda de trabajo. Tenemos que a 4 países se les pregunta la disponibilidad para trabajar a todas las personas en edad para trabajar. Y tenemos que en 7 países se les pregunta a todas las personas en edad de trabajar si es que han realizado actividades de búsqueda, digamos. Solo en 2 no, para el caso de las actividades de búsqueda, y en 5 países no para el caso de la disponibilidad. Y con respecto al deseo de trabajar, tenemos que solo 4 países preguntan o indagan sobre el deseo, siendo la mayoría los que no lo hacen, los cuales presentan ciertas dificultades para identificar algunos grupos dentro de la fuerza de trabajo potencial. Vamos con la siguiente. Y precisamente con respecto a eso, la brecha es menor en relación a la posibilidad de identificar a buscadores no disponibles y a buscadores potenciales disponibles, puesto que las preguntas de búsqueda y de disponibilidad se realizan a la mayoría de las personas, pero resulta difícil evaluar la brecha para los no buscadores dispuestos, puesto que la resolución establece que debe preguntarse a los que no realizaron actividades de búsqueda. Y aquí lo que nosotros tenemos en nuestra consulta si es que se les preguntó a todas las personas en edad para trabajar o no. Entonces ahí habría que hacer un ajuste, digamos. Con respecto a la subocupación por insuficiencia de tiempo de trabajo, no pegué la definición porque es larguísima, pero la mayoría de los países, 11 de 14, declaran estar en línea con la definición que establece la resolución de la 19ª. Con respecto a las preguntas efectivas y habituales, tenemos que la mayoría de los países, pregunta por ambas, salvo uno, siendo la mayoría de los países también los que preguntan por todos los puestos de trabajo. No olvidemos que la subocupación es la suma de las horas de todos los puestos de trabajo. Con respecto al deseo de trabajar para la medición de subocupación, también la mayoría de los países preguntan o indagan en el deseo, y en la disponibilidad de trabajar más horas también son la mayoría de los países los que indagan en la disponibilidad. Ahora, si bien estas brechas son menores, lo que tenemos es que a la hora de la publicación de indicadores, la mayoría publica el grupo A, ¿no es cierto? Pero los diferentes grupos, solo uno publica en el grupo B y el grupo C solo es publicado, no es publicado por ningún país. De nuevo, no se aprecian brechas significativas en la región, ¿no es cierto? Pero esta ausencia de brechas contrasta con la publicación de resultados. Esto es algo que se repite, digamos, en varios módulos. Con respecto a la subutilización de la fuerza de trabajo, preguntamos si es que se publican los indicadores propuestos por la resolución, que es el SU1 hasta el SU4, y lo que tenemos es que el SU1 se publica prácticamente en todos los países y, digamos, a medida de que aumenta, o más bien se va complejizando el indicador de subocupación, va disminuyendo el número de países que los publican. Pero por el contrario, de nuevo, tenemos que en casi todos los países tenemos disponibilidad de información para publicar este indicador, o estos indicadores.
En los países donde no se pueden publicar, lo que se requeriría para poder hacerlo es en su mayoría agregar preguntas o agregar o suprimir saltos, lo que significa ningún cambio radical en los cuestionarios. De nuevo, no se aprecian brechas significativas, aunque son mayores para SU3 y SU4 con respecto a la disponibilidad de información, pero de nuevo también todo ello contrasta con la ausencia de publicación de resultados. Con respecto a las horas de trabajo semanales, tenemos la definición de horas efectivas, que es el tiempo dedicado a actividades que contribuyeron a la producción de bienes y servicios durante la semana, incluye horas de trabajo directa, horas de trabajo conexa, y excluye todo tipo de licencias, ausencias del trabajo, interrupciones, etc. La mayoría de los países, de nuevo, está en línea con la definición, o al menos declara estarlo. Con respecto a las horas habituales, tenemos básicamente la misma tendencia, que es que la inmensa mayoría de los países declara estar en línea con la definición. Y con respecto a otros tipos de horas, lo cierto es que la mayoría de los países no captura otro tipo de horas, salvo un país que captura horas acordadas o jornada de trabajo principal, etc. Acá podemos ver también que no se aprecian mayores brechas, puesto que la definición de la mayoría de los países está en línea con la definición otorgada por la 19ª. Con respecto a una visión global, digamos, ciertamente preliminar, podemos ver algo que dijimos desde el principio, y es que las mayores brechas se encuentran en la medición de otras formas de trabajo. Podemos observar que efectivamente en lo que es el trabajo de la ocupación, salvo casos específicos y de las cosas que tiene que hacerse cargo cada país, una visión global da cuenta de que las brechas no son muy grandes con respecto al trabajo de la ocupación. Donde sí consideramos que deben realizarse esfuerzos es en el tratamiento del trabajo, en la producción para el autoconsumo y sobre todo su diferenciación del trabajo en la ocupación. Esto lo dijimos anteriormente, evidentemente esto se tiene que estudiar de manera bastante cuidadosa, puesto que es aquí donde puede haber un impacto mayor y el proceso de armonización puede tener un impacto, digamos, en los indicadores principales de las encuestas. Otra cosa que también es importante mencionar y que lo dijimos de manera recurrente es que contrasta fuertemente la disponibilidad de información con la publicación de indicadores, ¿no es cierto? Vemos para el caso de la subocupación, de la subutilización de la fuerza de trabajo y de la desocupación de larga duración, la disponibilidad de información de gran parte de los países, pero sin embargo la ausencia de publicación de resultados. Y por último, si bien no hay brechas significativas en la región, sí hay varios desafíos en la medida en que todos los países deben realizar esfuerzos específicos de armonización para la superación de su propia brecha, ¿no es cierto? Como yo les decía al principio, esto es más bien una visión global, no da cuenta de la situación de cada país y cada país tendrá que realizar los esfuerzos específicos para superar esta brecha de armonización que les es propia. Muchas gracias por su atención. Espero palabras, comentarios, preguntas. ¿No? Bueno, de no haber preguntas y conforme a lo establecido en el programa, ahora vamos a la pausa de café. Buenos días, estaba esperando por si había comentarios de países, no quería levantar la mano antes. No, quería hacer dos comentarios generales. Uno es muy positivo ver que realmente las brechas son pequeñas, que hay una muy buena base para armonizar y para tener información comparable, que no necesariamente requiera un cuestionario similar en los países, sino cada quien sus adaptaciones, pero con criterios armonizados. Lo que nosotros habíamos visto, la OIT ha hecho también evaluaciones anteriores de los cuestionarios en sí. Sé que ha habido cambios en estos en los últimos años, pero sí hemos notado algunas diferencias ya cuando se va un poquito más a detalle en cuanto a periodos de referencia, subgrupos que pasan por ciertas preguntas o no, y por ejemplo umbrales que se apliquen a, por ejemplo, trabajadores familiares auxiliares, que pueden tener impacto importante en los resultados. Entonces sí sería importante como un segundo paso adentrarse un poquito en estos elementos que ya van a ser un poco más de revisión de cuestionarios. Me imagino que la OIT
puede facilitar los resultados que habíamos hecho, aunque tal vez no estén actualizados en cuanto a si ha habido cambios en las últimas boletas de cuestionarios, pero sí puede refinar un poco los elementos en donde se puede apuntar a cierta armonización, pasos para armonizar. El segundo punto que quería también decir tenía que ver un poquito con lo de producción de bienes. Ahorita hemos hablado de producción de bienes para autoconsumo, no de servicios. La nueva resolución también reconoce el trabajo de provisión de servicios para autoconsumo. Claro, la medición tendría que considerar posibles metodologías alternativas, no necesariamente la encuesta de hogares tal como es, si queremos especialmente medir lo que es tiempo de trabajo en provisión de servicios para autoconsumo y temas de frecuencia. Entonces, ese es un elemento que no se incluye aquí, pero sí sería importante reconocer que la resolución reconoce esta actividad como trabajo no remunerado. Y en cuanto a lo que es producción de bienes para el autoconsumo, que es lo que hemos cubierto aquí, también lo interesante va a ser discutir a largo plazo en el tema de la relevancia, en qué contextos es relevante tener las preguntas y la frecuencia, porque en algunos países tal vez no sea una actividad que es muy prevalente, pero como dices, no tenemos la información, ahorita no podemos cuantificar qué tan relevante sea, pero sí a largo plazo es un tema que va a ser importante para ciertos países y no para otros. Y considerar entonces en ese sentido de qué forma se pueden incorporar preguntas que no sean necesariamente tan frecuentes como las que se hacen para medir la ocupación. Gracias. Una cosa, Elisa, con respecto a tu primer punto, es que nosotros también vemos como desafío la necesidad de validar o de auditar de alguna manera los datos que tenemos acá, porque la mayoría son autorreportados. O sea, su definición concuerda con la de la OIT, sí. Y lo que se necesita ahí efectivamente es un ojo más crítico. No es que los países no tengan un ojo crítico, sino que a veces al ojo le cuesta mirarse a sí mismo, ¿no es cierto? Y es difícil ver el punto ciego, digamos, de la propia observación. Y en ese sentido es necesario darle, y es lo que yo ponía al principio, darle una nueva mirada a esto y efectivamente hacer los ajustes que sean necesarios para tener un resultado más concluyente. Me gustaría insistir sobre algunos aspectos que quizás debiéramos profundizar. Uno es, por ejemplo, ¿cuál es el concepto de disponibilidad que tienen los países? ¿Cómo lo preguntan? Yo creo que ese tema es clave. Y la resolución al respecto ha hecho aclaraciones, ha explicado que la disponibilidad se mide en términos de tiempo disponible para trabajar, en el caso tanto de los desocupados o en el caso de los que quisieran trabajar más horas porque están subocupados. Otra cuestión que me parece interesante es el tema de poder medir la fuerza de trabajo potencial. Si a todas las personas en edad de trabajar no ocupadas se le hacen las dos preguntas, disponibilidad y búsqueda, estamos en condiciones, salvo lo del deseo que se puede agregar, estamos en condiciones de tener una aproximación de la fuerza de trabajo potencial. Lo que ocurre es que en más de un cuestionario de la región, si la persona dice que no buscó, entonces no se pasa por la pregunta de disponibilidad o al revés, dependiendo de cuál sea la primera. Entonces allí lo único que hay que hacer es quitar alguno de los saltos que aparecen en los cuestionarios. Básicamente eso, tener en cuenta que hay que ir un pasito más adelante, mirar exactamente cómo se pregunta y cómo es la disposición de las preguntas y de los saltos, porque con eso buena parte de estas brechas se acortarían. Y creo que es muy pertinente lo que dijiste al principio, Daniel, que esto no estamos midiendo brechas entre países, sino brechas de los países consigo mismo en relación con las nuevas recomendaciones. Yo quería ir un paso más allá con respecto a cómo se mide la disponibilidad, el deseo. Es que también tenemos que descubrir qué se entiende en la práctica por esos conceptos. Y ahí es clave los resultados de las pruebas cognitivas en los 5 países que ya se han ejecutado, porque justamente lo que se hizo fue testear el juicio, la memoria, la comprensión de esos conceptos, que la dificultad no es tan solo el cómo se operacionaliza, sino en la práctica el que se entiende.
Así que esperemos mañana ver algunos resultados acerca de Sí. eso. Les adelanto que los informantes tienden a confundir disponibilidad y deseo de manera absoluta, ¿no? ¿Algo más? ¿Se ofrece la palabra? Farías. Buenos días. Es referente, Daniel, a la forma de trabajo y también allá a los David. Yo a veces me pregunto, ¿es necesario, me urge en mi país medir esta forma de trabajo, autoconsumo, trabajo en formación, otras actividades de trabajo? Y digo, bueno, ¿cuánto es el aporte de esto a los indicadores? ¿Cómo me afecta esto los indicadores? O sea, ¿cuál es la urgencia del país en adecuarse o no adecuarse a este tipo de indicadores o estos tipos de clasificación de formas de trabajo? Claro, nosotros en el cuestionario explicamos, cuando digo nosotros hablo de INE Venezuela, que bueno, sí, he podido hacer modificaciones y tratar de medir las formas de trabajo. En ningún momento no nos queremos adecuar, pero a veces nos hacemos esas preguntas, pues. ¿Cuánto es? ¿Qué significa? Es igual que a los iniciadores, que si es 0,02%, no sé. Entonces, ¿para qué? Me urge en la estadística de trabajo de mi país o de cualquier país tener estos indicadores o esta clasificación de forma de trabajo. Es un comentario, no es nada de pregunta, ok, es un simple comentario. Gracias. Que a la OIT, digamos que a Línea de Chile, puedo dar mi opinión personal con respecto a tu inquietud y plantear otra adicional para complicar aún más la respuesta de los colegas de la OIT. Y es que, bueno, yo creo que es importante, hay formas de trabajo que, sí, hay formas de trabajo que efectivamente son menos prevalentes y habrá que observar ahí en cada país, digamos, dónde tiene más sentido o es más pertinente y dónde no. Pero yo creo que, por ejemplo, el trabajo de la producción para el autoconsumo de servicios es importante en todos los países. O sea, las personas que sostienen esa forma de trabajo son básicamente mujeres, dueñas de casa, y ahí hay un fenómeno del trabajo que afortunadamente ha sido reconocido por la OIT como trabajo, que ha sido invisibilizado, digamos, desde que se inicia la humanidad prácticamente y la división sexual del trabajo. Entonces, eso no es algo menor. Y cómo, digamos, ese trabajo contribuye precisamente al trabajo en la ocupación. O sea, la condición de posibilidad de que un hombre o de que una persona salga a trabajar al mercado laboral es que hay una persona en su hogar realizando esta forma de trabajo, y eso no es menor. Yo creo que eso es algo importante. Pero bueno, voy a dejar ahí que los colegas defiendan su propia resolución, pero yo les agregaría a la pregunta no solamente lo importante que es, sino cómo ustedes esperan que también se haga, puesto que convertir, por ejemplo, las encuestas de empleo en encuestas de trabajo las hace completamente, o sea, es algo muy difícil de llevar. Bueno, es muy importante tener ese proceso de reflexión. Tenemos un marco conceptual que reconoce estas diferentes formas de trabajo, pero también reconoce que va a haber diferentes frecuencias con las que se debe medir la información, dependiendo de la relevancia en el país, dependiendo de qué tan dinámica sea esa forma de trabajo. Las que son más estructurales, donde no hay cambios muy significativos a nivel subanual, entonces se deberían medir con menos frecuencia. Y que también existe un sistema estadístico con diferentes instrumentos que permiten medir estas formas de diferente forma. Entonces, no se trata necesariamente de que se haga la intención de que se mida a través de una encuesta con la misma frecuencia con la que medimos la ocupación, no. La idea es tener un proceso de discusión, de autoevaluación de qué es lo relevante en el país, cuál es la necesidad de estos indicadores, en qué frecuencia y dónde tiene más sentido y cuál es el mejor instrumento para medirlos. Entonces, cuando hablamos de provisión de servicios para el autoconsumo, es algo que es importante, que no se mide regularmente. Muchos países no tienen todavía información para determinar cuál es la contribución que hace al producto, a la producción en general,
ya considerando cuentas satélites, pero también qué tanto contribuye en los hogares, cuál es el impacto que tiene en el mercado laboral. Y esto va a indicar que se deben utilizar diferentes encuestas, tal vez encuestas de uso del tiempo, una vez cada 5 años, tal vez una medición intermedia con un módulo pequeño que se incluye en la encuesta de hogar, entonces permite ver la relación con participación en el mercado laboral. Entonces es un proceso de planificación, pero sí hay una necesidad de en algún momento tener un diagnóstico para evaluar qué tan relevante es en el país. Producción de bienes para autoconsumo es un tema que va a ser importante en ciertas economías, para las que sí es importante que se haga una medición, pero no solo es importante para medir la participación en esa actividad precisamente, sino también para diferenciar, poder establecer esa frontera con lo que es la participación en la ocupación, en el trabajo que es remunerado, la participación en el mercado laboral. Entonces, sí es parte del proceso de actualizar la medición del trabajo en la ocupación, el establecer esa frontera. Entonces, eso va a ser relevante independientemente de si queremos medir a toda la población que participa en esa actividad. Entonces, sí hay este proceso, pero es un proceso ya más viendo al sistema estadístico y no solo a la encuesta de hogar, de trabajo. No, es que yo veo una mezcla en la parte de autoconsumo con las cuestiones de los quehaceres del hogar, porque considera la preparación de servicios de comida, eliminación de desechos y reciclaje de residuos del hogar, la limpieza, decoración y tareas de mantenimiento de viviendas y de instalaciones de los bienes duraderos del hogar y de otros bienes y las labores de jardinería, el cuidado y educación de los niños. Entonces, hay algo allí que nos sale fuera de la frontera, entonces habría que especificar cómo medir eso. ¿Okay? Juan. Muchas gracias. Bueno, yo comparto todas las reflexiones que se han expresado aquí y yo creo que sí es algo más global, como lo dice Lisa, una reflexión más general de cómo van a adaptarse la resolución en el sistema de información de cada uno de los países. Acá a lo mejor estamos viendo un poco más acotado el tema, pero sí yo creo que en algún momento tendremos que retomar como grupo de trabajo esta discusión más global de cómo adaptar, cómo hacer nuestras, los países, las recomendaciones internacionales y cómo como país estamos visualizando medir las diferentes formas de trabajo. Yo quiero aprovechar para hacer, bueno, adicionar una reflexión en esta misma general, y justo ayer veníamos comentando con una colega de Costa Rica, de, por ejemplo, cómo mantener esa liga de las actuales estadísticas de trabajo con el sistema de cuentas nacionales, ¿no? Bueno, aunque tenemos el esquema, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a garantizar seguir manteniendo ese vínculo, ¿no? Con el sistema de cuentas nacionales, ¿no? Y yo creo que es algo relevante no perderlo de vista, ¿no? Porque sirve para otro tipo de indicadores. Pero en el informe a mí me llamó la atención que todos los países, claro, México no está ahí, pero que tienen cubierto el tema de la medición del trabajo de formación no remunerado. Cuando nosotros hicimos el ejercicio, efectivamente está incluido ahí dentro de la medición de la ocupación actual, pero nos dimos cuenta a la hora que estamos ya revisando el cuestionario de que en primer lugar es algo más complejo y que necesitamos extraer dentro de la población ocupada, que es el trabajo de formación no remunerado. Y algo que también nos dimos cuenta, al menos para el caso de México, es que la incidencia de este tipo de trabajo es muy baja, algo así como para decir, bueno, ¿cuál es esta forma de trabajo?
¿Cómo vamos a reportar estadísticas de esta forma de trabajo si la incidencia es muy baja? Pero también es cierto, a lo mejor necesitamos hacer más investigación sobre esa forma de trabajo, a lo mejor no lo tenemos todavía bien medido. Una cosa es que la podamos identificar en la fuerza de trabajo y otra cosa es que lo midamos bien, que es algo que ya también surgió acá. Entonces a lo mejor para nosotros sí sería de mucha utilidad saber cómo están midiendo los países el trabajo de formación no remunerado, que nos ayudara también a hacer nuestros propios ajustes en nuestros cuestionarios, ¿no? Muchas gracias.